Ok, acompáñame en tu Biblia a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, hemos estado estudiando la serie en el Evangelio de Juan, versículo a versículo, y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de Juan capítulo 11, que es del versículo 28 al versículo 57. Para los que nos están visitando, recordar que estudiamos la Biblia versículo a versículo y vamos dejando que Dios nos vaya hablando a través de su palabra. Así que te voy a pedir que te pongas de pie para leer solamente vamos a leer del versículo 28 al versículo 34. Oramos y comenzamos este pasaje. Entonces, por favor, cuando estés de pie, ponte ahí y vamos a leer. Yo leo versículo 28, tú 29, y juntos nos encontramos en el versículo 34. Dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juntos, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que es verdad, y que tu palabra, aun cuando cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanece, Señor, y gracias porque es viva y eficaz, y es una tremenda muestra de amor el que tú nos hayas traído aquí, Señor, a pesar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, a lo mejor nuestra simple comodidad, Señor, o a lo mejor muchos deseos de la carne que no querían que estuviéramos acá, pero gracias porque tú eres el que perseveras, el que no nos sueltas. Y si nos has traído aquí, Señor, es porque nos amas y quieres hablar a nuestras vidas, transformar nuestra vida, Señor, y sobre todas las cosas transformar el concepto y mostrar la idea correcta, Señor, de quién eres tú, Jesús. Así que te rogamos que, como veremos hoy ante esta escena tan impresionante, Señor, habemos aquí personas probablemente así, muchos Lázaros, Señor, espiritualmente muertos hablando, pero a lo mejor hay personas aquí también que están llegando en situaciones que ya ven perdidas y están desanimadas y desconsoladas, Señor. Yo te ruego que por amor a tu nombre y para la gloria de Jesús, Padre, tu Espíritu hable a través de tu palabra, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿podemos tomar nuestro asiento, hermanos? La semana pasada veíamos a manera de contexto la primera parte de Juan capítulo 11, cómo es que Lázaro, que es presentado literalmente como una persona que era muy amada por parte de Jesús, había enfermado, y entonces sus hermanas mandan mensajeros para que Jesús vaya, para que sepa que al que ama está enfermo, pero vemos cómo Jesús no respondió inmediatamente y cómo demora en ir ahora sí que al rescate de la familia de Lázaro. Pero veíamos la semana pasada cómo las demoras de Dios, las demoras de Jesús, también muchas veces son muestra de su amor, y cada cosa que sucede en la vida de sus discípulos está plena y conscientemente en el control de nuestro Señor. Entonces nos quedamos en el momento donde está con Marta, vamos, y a lo mejor ya conoces esta escena, va a realizar este milagro impresionante, pero vamos a ver cómo esta parte que Jesús va a hacer a través de lo que va a suceder con Lázaro es una señal, y recordar que es el propósito de Juan. Todo lo que Jesús ha hecho, estas 7 señales del yo soy, ya vimos que son un elemento que tiene como intención que no nos clavemos en ver la señal, sino ver hacia dónde nos apunta esta señal, y que sepamos que el propósito es que nos apunte a Jesús, que confiemos en Él y que creyendo en Él tengamos vida eterna, según dice Juan versículo 20, versículo 31. Entonces está en esta parte donde Jesús está culminando ya las señales que Él va a hacer en el Evangelio de Juan. Es la última señal, y si analizamos un poquito, no lo haré por cuestiones de tiempo, pero han ido como en aumento, como en crescendo, cuando una canción va llegando así a su clímax, y esta es la máxima señal que Jesús va a hacer delante de las personas. Sabemos lo que va a suceder con Lázaro.
y entonces el propósito es que Él quiere desplegar su gloria y por lo tanto también dejar claro su divinidad, el poder que Él tiene sobre la muerte. Y digo esto porque el propósito fundamental de Jesús y de Juan en ese momento es demostrar eso, que Jesús no es solamente un buen hombre o un gran maestro o un ejemplo de la calidad moral, sino que Él es Dios y que tiene poder sobre la muerte. Entonces, después de que Jesús recibe la noticia que Lázaro estaba enfermo, pasan días, 4 días exactamente, llega a Betania, donde están Marta, María, Lázaro y demás. Y entonces veíamos que Marta sale al encuentro de Jesús. Jesús comienza a hablar con ella. Marta le dice, si hubieras estado aquí no habría muerto. Pero al final Jesús se presenta en versículo 25 como la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él cree no morirá. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y le dice que sí. Y entonces mira lo que continúa ya entrando al pasaje del día de hoy, versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces María, la hermana de Marta, estaba en casa, Marta se entera que viene Jesús, al encontrarlo, después de esta pequeña conversación que tiene, regresa a casa por María, y dice ahí, dice que en secreto, yo me imagino hablándole así como al oído, oye María, ¿quién crees que llegó? Llegó el maestro. ¿Por qué hablaba en secreto? Bueno, sabemos que había alrededor ahí más personas que estaban llorando también junto con María. Eran personas que estaban supuestamente consolándola, aunque también dentro de esas personas había muchas personas que también querían ya terminar con Jesús, prender a Jesús. Por lo tanto puede ser una de las razones que le dice en secreto. Pero lo que me llama realmente la atención es la reacción de María. María escucha la palabra, le dice, llegó el maestro. Y ella no pregunta, ¿qué maestro? Ella sabe que solamente hay un maestro. Solamente hay un maestro y sabe que es Jesús. Inmediatamente ella va a los pies de Jesús. Ahora me encanta esto porque, y yo me preguntaba, ¿quién es tu maestro? De repente nos encontramos en el día a día, en la vida, y de repente es triste, no solamente en personas que no son creyentes, pero aún como creyentes, derivando enseñanzas, derivando su modo de vida, derivando su matrimonio, su paternidad, todos los aspectos de la vida cotidiana, derivándolo de filosofías, de terapias, de cosas que suenan bonitas, y de repente analizamos nuestra vida y hemos dejado de ver a Jesús como el único y suficiente maestro. Mis hermanos, otro aspecto que creo que es muy importante como creyentes, y estamos en una era impresionante, que tenemos acceso a muchas predicaciones, a muchos pastores, muy buenas predicaciones en internet, libros, pero no hay nada más glorioso que estar escuchando directamente la voz del maestro, pasar tiempo en la palabra de Dios. De repente hemos sustituido y aquí está la librería, puedes decir, oye, ¿por qué traen libros? Bueno, los libros, las predicaciones son un complemento a eso. Pero mis hermanos, no debemos derivar. A mí me decía alguien en un inicio, cuando Cristo me salva y yo le preguntaba por libros, él me decía, mira, está padre que leas libros, pero tienes el alimento sólido, no te entretengas únicamente como en botanas o cosas así, sino ver alimento sólido. De ahí que vemos aquí la importancia de ver a Jesús como el gran y único maestro, lo importante de pasar tiempo cada día viniendo directamente a su boca, que es la palabra de Dios, a escucharlo. María no solamente escucha que es el maestro, sino que dice que se levanta deprisa. Entonces, ella, imagínate la emoción, no pregunta, ¿y para qué me quiere? Ella inmediatamente responde, ¿no? Y es importante ver que Cristo cada día nos está hablando. La palabra está cerca de nosotros todos los días. Y si tú eres creyente, has estado en ese momento que está como díjole la palabra y la ves. Y es cierto, hay como oposición dentro de ti, pero te incomoda si eres una verdadera oveja. Y es glorioso ver que María responde de una manera inmediata. ¿Cómo respondes tú cada día para venir a Jesús, para pasar tiempo en su palabra? Ella viene inmediatamente. Versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí, va al sepulcro, vaya a la tumba, no tiene esperanza. Recordar como un dato histórico o cultural, en ese momento, en el 4.º día, ya explicamos hace una semana que los primeros 3 días había una creencia que probablemente todavía podrían resucitar, pero el 4.º día ya hasta los supersticiosos
ya daban por perdida esa alma, y entonces por eso Jesús llegó al cuarto día, entre varias razones. Pero también debemos recordar que culturalmente en ese momento había personas profesionales para ir a llorar, personas que les pagaban, o ellos se rentaban, por decirlo así, para ir y como echarle más, exagerar más el dolor. Y entonces había gente ahí que realmente no tenía un dolor genuino sobre Lázaro o su familia, sino que también era parte de esta, pues sí, de esta parte, de esta religiosidad, podríamos decirlo así. Pero vemos la reacción de María. ¿Cómo llega María con Jesús? María llega y dice que se postró a sus pies. Ahora, cuando escuchamos la palabra postró, se escucha como muy elegante, ¿no? Se postró a sus pies, como algo así muy delicado, y la realidad es que no es así. En el original, esa palabra postró habla de una idea de derrumbarse, de que el dolor que ella tenía era tan fuerte, y al ver a Jesús, ella se derrumba a sus pies. María sabe que hay espacio a los pies de Jesús, aún en los momentos más tristes. Esto es algo muy importante que estamos viendo en el carácter de María. Entonces, en este momento, no es un acto de adoración como tal, como veremos a María, es una característica varias veces que aparece María. Una de ellas la veremos en la próxima predicación de Juan, en Juan capítulo 12, ella aparece también a los pies de Jesús, ungiendo los pies de Jesús, pero en este punto no es un acto primariamente de eso, pero vamos a ver cómo a través de la tristeza también ella encuentra un lugar para la adoración, no solamente cuando está en un punto alto, sino también en un punto triste. Aquí está derrumbada, con dolor. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Una vez más, al igual que Marta, definitivamente no es un reproche. Varios estudiosos, y yendo más a la intención y al original, coinciden en que más bien es una afirmación de fe, que él está diciendo: Señor, yo sé que tú eres tan poderoso, que si tú hubieras decidido, si hubiera estado en tu voluntad, tú hubieras podido hacer que mi hermano no muriera. No está diciéndole que llegó tarde ni cuestiones así, sino que está afirmando que sabe que Cristo tiene el poder aún sobre eso. Entonces, me encanta aquí esta escena y quiero traerlo como a nuestras vidas. Y a lo mejor tú estás en un momento de aflicción. Cristo prometió aflicción. Entonces, no te sorprendas si estás pasando por algún momento de tristeza, de dolor. María estaba así, y es importante ver que en momentos de aflicción necesitamos tiempos con Jesús. Puse ahí en pantalla: en tiempos de aflicción no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús adorándole. Por eso suena súper fácil y como padre, ¿no? Pero si somos bien honestos, al menos a mí me ha pasado muchas veces en momentos de aflicción, en momentos de dolor, en momentos de situaciones que parece que se han salido de nuestro control. Lo primero que pensamos es: ¿sabes qué? Ahorita lo que menos quiero, lo que menos tengo tiempo es de orar y de leer la Biblia. Ir a la iglesia ahorita yo lo que necesito es ir a resolver, a conseguir esto, a solucionar lo otro. Yo ahorita no tengo tiempo para estar. Y de repente Jesús nos llama y nos exhorta, nos invita, dice: vamos a hablar. Y cuando vemos aquí a María que se postra a los pies de Jesús, vemos este común denominador en María, que no solamente en momentos de gozo, como veremos Juan capítulo 12, que ella le da mucho de lo mejor que ella tiene, sino también en momentos de aflicción, ella está a los pies de Jesús. Mis hermanos, en tiempos de aflicción, cuando no sabemos qué onda con las situaciones, cuando parece que todo está perdido, un lugar seguro es estar a los pies de Jesús adorándole. Y hay suficientes razones para adorarle cuando miramos al madero, cuando miramos lo que Él es, cuando miramos la identidad que Él ya nos ha dado, que somos amados, que somos aceptados, que somos perdonados, que tenemos un lugar en la familia de Dios por los méritos de Jesús. Y eso no cambia. Hay suficientes razones para adorarlo. Y ella lo está haciendo aquí en un momento muy duro. Su hermano acaba de morir y vemos que a pesar de la aflicción está adorando. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, aquí habla esta palabra llorar, de que estaba llorando a gritos, era un fuerte llanto lo que tenía María. Y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dos cosas aquí que me llaman mucho la atención y que me encanta que Juan añade estos detalles tan específicos de nuestro Señor Jesús y que nos permiten también realmente conocer a Jesús, ver cómo Jesús reacciona en las situaciones que nos encontramos. Lo que puse ahí primero de esta parte, y escucha bien esto, hermano: Dios ve tus lágrimas, tu dolor y tu angustia,
y no es indiferente. ¿Has estado ahí que dices, híjole, aquí nadie me escucha, nadie me busca? Esta situación parece que no tiene solución. Esta persona que tanto he esperado que cambie para que mis lágrimas, mi dolor, mi angustia pare, nadie me entiende. Nadie está al pendiente de mi hermano. Dios ve tus lágrimas, tu dolor, tu angustia. Y lo más importante es que no es indiferente a eso. De repente tenemos esta idea de un Dios frío. Pero mira lo que de hecho dice la Biblia en una porción de Salmos, que Él guarda cada lágrima en una especie de frasco. Mira lo que dice Salmo 56:8. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. En la Reina Valera dice, en tu redoma. Has registrado cada una de ellas en tu libro. No habla de literal, de que después te va a dar ese frasquito, sino habla en un sentido de que realmente Él está al pendiente de esos momentos de tristeza y de aflicción. De repente yo me encuentro con personas, y hemos estado ahí a lo mejor, que tienen situaciones muy graves, pero a veces tienen miedo hasta entristecerse o a llorar, y a lo mejor voltean y ven a personas que están en situaciones más graves que ellos y dicen, es que mira, no tiene caso, que no es para tanto, yo no puedo estar triste, yo no puedo llorar, eso es falta de fe. Como que no es tan grave en comparación de las otras personas. Déjame decirte esto, Dios conoce tus lágrimas, tu dolor, tu angustia, y no es indiferente. No quiere decir, y esto es importante, no quiere decir que cuando tú lloras, hará lo que tú quieres. No quiere decir que cuando tú lloras por algo o estás dolido por algo y tú crees que se resuelve de la manera que tú crees, Él lo va a hacer. Imagínate, si eres papá, como papá nosotros que somos inhumanos muchas veces, la verdad, por causa de nuestro pecado, que somos imperfectos. Hay veces que mi hija llora por cosas que ella quiere y que yo sé que le hacen daño y ella no alcanza a percibirlo. Y a mí me duele que ella llore. Es duro el verla ahí, pero no por eso se la voy a dar. Ahora también hay veces que ella quiere que le quite cosas. El cinturón de seguridad, a veces que vamos en carretera y va llorando y quiere, y yo no se lo puedo quitar, ella no lo entiende. A mí me duele su llanto, no significa que sea indiferente a su llanto, pero lo que quiero decir es que aunque Cristo ve nuestras lágrimas, está al pendiente y no es indiferente, no significa necesariamente que hará lo que nosotros le pidamos, pero sí nos moverán y nos debe dar esperanza para encontrar consuelo a sus pies. Cuando nosotros estamos en esos momentos de aflicción y oramos, no es para obtener lo que nosotros queramos, sino para encontrar consuelo a sus pies. Mi hermano, Dios no es indiferente a tu quebranto. Yo no sé cómo estés el día de hoy. Dice Isaías 57:15, así dijo el alto y sublime. Y a veces nos quedamos con esa parte de Dios frío, alto, sublime. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A lo mejor tú estás en un punto de quebranto y es bueno, dice Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchos llegamos hacia Cristo o a lo mejor en un momento que te estabas alejando, Dios tuvo que volver a intervenir y quebrantarte y estás en este momento con ese corazón quebrantado. Y a lo mejor un falso concepto de Dios te ha llevado a creer que lo que debes hacer es alejarte, esconder esa culpa, esconder esa vergüenza, pero Cristo dice, no, ven así con tu corazón contrito, con tu corazón humillado, que yo quiero vivificar tu corazón. Yo tengo empatía con tu tristeza y con tu aflicción. Así que es importante recordar esto en medio de nuestro dolor y nuestra angustia, que Él no es indiferente. Versículo 34, después de que dice que se estremeció en espíritu y se conmovió, dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dice Cristo al ver a las personas ahí, y le dicen, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Entonces Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia. Por si algún día entras a algún concurso de memorizar, y pues ese es un buen tip. Jesús lloró es el versículo más corto. Ahora, este es un punto, que esta palabra lloró, mis hermanos, no es la misma que se utilizó cuando dice que María lloraba, que estaba llorando a gritos, desconsolada, con muchas fuerzas. Aquí habla de un llanto que se le salieron las lágrimas nada más. O sea, Jesús no hizo un gran escándalo. Iba camino al sepulcro donde estaba Juan, y dice Juan, que es el autor, añade ese detalle, que escurrían las lágrimas de Jesús. Pero vemos la compasión de Jesús, que Él lloró. Entonces,
era un llanto silencioso, profundo, era un dolor interno, pero que se exteriorizaba por medio de lágrimas. Entonces Jesús evidentemente no llora porque no sepa lo que va a suceder, no llora porque haya llegado tarde, ¿cómo pudo pasar esto? No llora por eso, sino que Él llora en ese momento porque ve a la gente llorando y se conmueve. Y eso es importante ver ahí. Él ve la consecuencia del pecado que trae dolor y que ese no era el plan de Dios. Entonces, Él cuando ve su entorno, ve que la gente llora, Él también se compadece. Ahora, ahorita vamos a ver, y a lo mejor la pregunta es, bueno, exactamente entonces, ¿por qué llora Jesús? ¿Lloró por desesperanza? Bueno, de manera muy concreta, sabemos que no fue porque no supiera que Lázaro iba a resucitar. Yo lo intenté resumir, a lo largo de la historia han dicho muchas cosas, pero en lo que mayormente han coincidido, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, de que Jesús lloró porque, en primer lugar, Él nos muestra la empatía y la humanidad que Él tuvo al venir y estar acá y que sigue teniendo con nosotros. Nos muestra la humanidad y la empatía de nuestro Señor. Mis hermanos, recuerda esto, Jesús es ¿recuerdas Pablo cuando dice llora con los que lloran? Y vemos que Jesús es eso, Jesús tiene esa empatía. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una vez más, mi hermano, veíamos hace semanas o meses, que el sufrimiento y la aflicción a nuestra vida, evidentemente se generaron en el Edén, por ahí entró el pecado, pero a día de hoy, en nuestra vida, el pecado y la aflicción, y analiza eso en la situación que estés, o es por nuestro pecado, o es por el pecado de alguien más. Entonces, a lo mejor tú estás en este punto de angustia, de dolor, porque tu pecado te ha llevado a ese quebranto, pero a lo mejor ha sido el pecado de alguien más. Pero aún en ese momento, Jesús es empático contigo. Jesús no es un padre, como tristemente muchas veces nosotros somos. Decimos, ay, ¿cómo es posible que llores por eso? Jesús no es este padre que dice, ¿por qué lloras por esa persona que perdiste? ¿Cómo es posible que sigas triste? ¿Qué no sabes que resucitará? Y a veces yo me encontraba, a veces somos así como creyentes, ¿no? ¿Cómo lloras? ¿Por qué sigues triste si resucitará? Bueno, la Biblia nos da esta esperanza de que resucitará, y 1 Tesalonicenses 4 sí nos da la orientación de llorar, pero no llorar como los que no tienen esperanza, evidentemente, pero Jesús llora con los que lloran, y Dios se compadece de tu aflicción. Él no minimiza esa situación. Él no dice, ay, ¿a poco estás llorando y estás tan afligida por tu matrimonio, por tu esposo que te ha tratado así, o por tu esposa? Ay, qué chillón eres. ¿Qué no ves que a mí me crucificaron? ¿Qué no ves que yo soy? Él no es eso. Y honestamente, por lo menos yo me he llegado a encontrar en situaciones así, que digo, este dolor, esta aflicción, ¿cómo podría yo derramar mi corazón delante de Dios? ¿No será acaso falta de fe? Mis hermanos, debemos recordar que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Dios no nos ve de esa manera dura, sino que Él es empático por nuestro dolor. La otra razón que tiene que ver, no solamente demostrarnos su empatía y su humanidad, sino que evidentemente tiene que ver con el dolor y la rabia por las consecuencias del pecado. Lo que Jesús está experimentando ahí es la muerte de Lázaro, y la muerte evidentemente es evidencia del pecado, es consecuencia del pecado. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué morimos? Porque somos pecadores. Somos pecadores, dice Pablo ahí, desde el Edén, cuando entró el pecado, también vino la muerte. Pero hay una solución, y así como Cristo resucitará a Lázaro, ese dolor, y me encanta a mí algo de Jesús, que ante esa rebeldía, en el caso hablando espiritualmente, ante esa rebeldía que todos nosotros hemos pecado, y Él podría habernos hecho como la ley del hielo, como humanidad, y decir, oigan, ¿cómo es posible, Adán? Tenían todo el Edén, y únicamente una instrucción que les di la desobedecieron. No quiero saber de ustedes. Honestamente, Dios no nos necesita. Él es Dios poderoso, glorioso, supremo. Él es autoexistente, Él es el alfa y el omega. Podría habernos desechado, pero contrario a eso, Él envía a Jesús. Él nos ama, y en su amor no solamente
perdona nuestros pecados, sino que por medio de su caminar en forma de hombre Jesús es que Él puede ser empático con nosotros y el día de hoy compadecerse de nosotros aún en medio de nuestras debilidades y de nuestras aflicciones. Entonces podemos decir que de alguna manera esas dos son las partes por las que duele, y Jesús se duele del pecado. Jesús se duele de las consecuencias a las cuales te ha llevado tu pecado también. Pero hay esperanza en eso. Mira lo que dice versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces vieron como, oye, pues es cierto, pareciera que Jesús lo amaba mucho, hasta está llorando ahí. Pero luego pareciera como un tono de burla. Pues no podría haber hecho, si tanto lo amaba, ¿no lo pudo haber salvado? ¿Te ha pasado ahí como creyente? Oye, pues no, que tanto te ama Dios, ¿y por qué no te sana? ¿Y por qué no provee para tu necesidad? ¿Y por qué sigues batallando? Y ya hablamos de esto, ¿no? Y lo veremos, cómo es que Dios utiliza la aflicción y la debilidad para dar gloria a su nombre también. Pero aquí está sucediendo esta especie como de burla, de duda. A lo mejor están malinterpretando también las lágrimas de Jesús, de que ya no puede hacer nada, de que está frustrado, de que salió de control y ya Jesús quedó derrotado. Pero mira lo que continúa versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro era, dice ahí, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dice nuevamente que estaba profundamente conmovido. Ahora, aquí aparece otra parte de Jesús, a diferencia del versículo 33, cuando hablaba de este llanto interno o dolor interno que se exteriorizó por algunas lágrimas. Aquí versículo 38, cuando habla de que está profundamente conmovido, habla de un enojo o un bufar con ira. Varios predicadores lo comparan como la expresión de un caballo, cuando está como airado, como está desesperado. No le hace, ¿has escuchado un caballo? Está bufando. Lo que está haciendo aquí Jesús no es que está llorando internamente por tristeza, sino que está realmente dolido, está herido, está lleno de ira por la situación, por las consecuencias de lo que ha generado el pecado. Dice versículo 39, dijo Jesús: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, aquí hay detalles muy importantes. Primero, Jesús les dice: quiten la piedra. Yo me preguntaba, ¿no podía Jesús mover la piedra? ¿O no podía Jesús hacer algo y desintegrar la piedra? Por supuesto que sí, Él podía haber hecho cualquier cosa. Él no necesitaba a Marta, evidentemente, no necesitaba a María. Pero a pesar de eso, Él delega esa responsabilidad a los que están ahí. ¿Cuál instrucción? Quiten la piedra, quiten la piedra. Ahora, cuando vemos, y me gusta la parte aún de la manera de hacer ministerio de Jesús, me gusta que Jesús obra y siempre nos permite involucrarnos. Poní esto en pantalla. Dios siempre nos permite y nos llama a colaborar con lo que podemos hacer, y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Ellos evidentemente no pueden dar vida a Lázaro, es algo que solamente pueden hacer. Como creyentes, Él nos llama: vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Nosotros no podemos dar vida a una palabra. Decía, creo que Martín Lutero, nuestra tarea es llevar el evangelio a los oídos, y Dios es el que lo baja a los corazones. Lo que vemos aquí es que ellos hacen la parte en la que pueden hacer, que es quitar la piedra, y Jesús es el que va a dar vida, pero siempre Dios nos involucra. Cuando Dios nos incomoda también en cuestiones de carácter, de pecado, de transformar nuestra vida, Él de repente nos llama y nos da instrucción: mira, debes cortar esta relación, creo que esto te está apartando de mí, debes modificar esta situación en tu matrimonio, con tus hijos, en la manera de pedir perdón o de dar perdón. Eso está ahí. Esa es la parte que Él hace, ahora sí que los resultados. Pero la parte activa, los que estamos aquí, debemos hacer lo que nosotros podemos hacer. Lo que está haciendo aquí es que está mostrando o está poniendo a prueba la obediencia. Tú y yo colaboramos con nuestra obediencia, haciendo nuestra parte posible, y Él hace lo que solo Él puede hacer, que es dar vida espiritual. Y a lo mejor tú estás en un punto que has estado en un momento ya en tu vida, en algún área de tu vida, que dices: yo ya estoy muerto, ya no hay nada que hacer. Y a lo mejor hoy Dios te está diciendo de una manera muy sencilla: vuelve a mí, tú perteneces aquí, esta es tu casa, tú eres mi hijo, mi hija. Y a lo mejor la única instrucción que hoy te está dando es: calla esas voces de vergüenza, de culpabilidad. Recuerda que en Cristo no hay condenación. Ahora, la parte activa
de involucrarte, de regresar a sus pies, de pasar tiempo en su palabra, de orar. Eso te corresponde a ti. Así que vemos esta parte de lo que está sucediendo. Llega al sepulcro, quita la piedra. Marta había dicho que creía en esto. ¿Recuerdas versículo 26? Sí, creo que tú eres la resurrección. Y aquí duda. Entonces vemos también esta fe medio vacilante de Marta. Cuando le dice quita la piedra, le dice: Señor, hiede ya. Ya es de 4 días, ya lleva 4 días muerto, ya apesta literalmente. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y este versículo es importante entenderlo, porque a veces pareciera que nuestra fe tiene poder para realizar las cosas. Lo primero que debemos destacar de que no significa este versículo, lo que no significa que la fe de Marta y María eran necesarias para que Lázaro resucitara. Jesús no está diciendo eso, no está diciendo que los milagros ocurren siempre y cuando nosotros tengamos y le echemos un montón de empeño a nuestra fe. De hecho, vemos en los evangelios que muchas veces Jesús hace milagros donde la fe de la gente ni siquiera está involucrada. Jesús no está diciendo que Lázaro resucitó porque Marta y María tuvieron un montón de fe. No dice eso. De hecho, Jesús no necesita de nuestra fe para producir algún cambio, un milagro, para cambiar alguna circunstancia. De hecho, si recuerdas, en versículos previos, Jesús mismo se alegraba, les decía: me alegro de no haber estado antes, porque entonces será fortalecida su fe, hablándole a los discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una teoría, y se ha permeado a lo mejor con muy buena intención, pero es totalmente antibíblica dentro de las iglesias. Esta parte de tu fe tiene capacidad de producir algo. Y incluso este pensamiento positivo, es que no estás pensando positivo, tú eres un campeón, eres el hijo del rey, es que tienes que ser más optimista, y lo que tú piensas, tú lo atraes. Y de repente mira, nuestra fe no tiene capacidad por sí sola, es el objeto de nuestra fe, es Jesús. Y descansamos siempre que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que hacemos por medio de la oración no es que intentamos manipular la voluntad de Dios, sino que intentamos alinear nuestra voluntad a la de Él. Entonces, es importante destacar esto. Versículo 4 de capítulo 11 nos hablaba del propósito de esta situación. ¿Recuerdas cuando van y le anuncian a Jesús? Jesús le responde: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, a través de momentos donde ya no hay esperanza, es que Cristo luce glorioso. Y es lo que ellos están entendiendo aquí. Van a experimentar atributos de Dios y van a conocer a Dios de una manera que de ninguna otra forma lo hubieran conocido en otra circunstancia. Y hemos estado ahí, en situaciones donde económicamente, familiarmente, en cuestión de salud, tú dices: esto ya no hay manera. Y de repente Dios aparece y comienzas a ver atributos de Él que no los hubieras experimentado en una situación más favorecedora, si podríamos decirlo así. Entonces, Marta, como que afina su fe. Ya no dice que ellos quitaron la piedra, pero dice que varios, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En aquel tiempo era muy común orar en voz alta, pero de entrada, cuando dice: Padre, gracias te doy por haberme oído, aquí comienza también algo muy fuerte dentro de los religiosos, por lo cual después van a intentar también, o de hecho van a ejecutar ya la orden de aprenderlo, o de apresarlo, de arrestarlo. Cuando Jesús dice: Padre, te doy gracias por haberme oído, de entrada la oración para los religiosos o los judíos fue algo sumamente chocante. Es decir, ¿cómo que Jesús le está diciendo Padre? ¿Quién se atreve? Es decir, los judíos no mencionaban el nombre de Dios y Jesús le está diciendo Padre, una relación íntima. Ahora, ¿qué le está diciendo? Gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Me encanta que Jesús es agradecido porque el Padre le escucha. Y de repente yo era sumamente confrontado. Yo no sé cómo es tu vida de oración. Si hay un área que yo batallo honestamente es en el tema de la oración.
Platicaba esta semana con unos hermanos y les decía, es el tema, muchas veces vemos la oración como algo intrascendente, como algo aburrido, y definitivamente perdemos de vista el tremendo privilegio que tenemos, que el Rey de Reyes, aquel que creó y que sustenta todo el universo, que es tan glorioso, poderoso, autoexistente, Él inclina su oído a todo aquel que le habla. Y de repente perdemos de vista eso. Y mi hermano, yo pensaba y digo, ¿estás agradecido porque Dios te escucha? Amén, decimos, ¿no? Ahora, nuestra vida es evidente, realmente lo tenemos como este tremendo privilegio que Jesús mismo da gracias y le dice, Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me escuchas. Ahora sabemos que siempre nos escuchas. Y como creyentes sabemos que muchas veces responde sí, muchas veces no y muchas veces espera. Pero Él siempre nos escucha. Ahora, yo platicaba esto y te comparto de esta batalla que hay, y a lo mejor dices, sí, yo también batallo un buen con la oración y con la Biblia. Y mi hermano, eso es algo natural si tú eres creyente. Si tú estás esperando a sentir las ganas de, voy a sentir ir a la iglesia, voy a sentir leer la Biblia, voy a sentir orar la Biblia, y si no lo hago, créeme que nunca lo vas a hacer, porque hay una batalla, dice la palabra de Dios, que los deseos de la carne se oponen con los del Espíritu. No es algo raro que cuando tú quieres ver una película con tu pareja, o tus hijos, o tú solo, es wow, no hay ninguna, toda la situación, pero de repente quieres leer la Biblia, ponerte a orar con tu esposa, tus hijos, tú mismo, y de repente te empieza a dar sueño, te empiezas a distraer. Mis hermanos, de ahí que Pablo nos llama y nos exhorta que por medio del Espíritu hagamos morir las obras de la carne, y entonces viviremos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13, no seamos ingenuos, creyendo que hasta que sintamos las ganas de hacerlo lo hagamos, sino realmente tomemos la iniciativa y veamos en este caso de la oración el privilegio tan tremendo que tenemos y que Jesús mismo lo exalta. Así que no solamente es que da gracias, sino que da gracias porque lo escucha. Recuerda que Dios te escucha. A lo mejor dices, es que yo ya me cansé de orar y una y otra vez y no ha resuelto esta situación, no ha cambiado la situación con mi matrimonio, no ha cambiado la situación con mis hijos. Yo ya le informé hasta de los más detalles y ya oré hasta cierta hora como me habían dicho, y como que noto que Jesús está ausente. Escucha bien, mi hermano. Eso no significa que Jesús no está al pendiente de lo que te pasa, pero Él intervendrá en su tiempo y no en nuestro tiempo. Él sabe cuál es el tiempo perfecto para intervenir, y el tiempo perfecto para intervenir es cuando Él será más glorificado en nuestra vida. Y recuerda que Él vendrá, intervendrá, dándonos no lo que nosotros anhelamos muchas veces, lo que nosotros esperamos, sino que Él siempre actuará conforme a su voluntad, no a nuestros deseos. Pero podemos confiar porque dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo que Él decida, su voluntad, es siempre buena, agradable y perfecta, y nos ama más que nadie, y eso lo vemos en Cristo, en el madero. Entonces, continuando aquí en la escena, hay muchas cosas en este pasaje, pero mira, continuando aquí en el pasaje versículo 43, después de que le agradece, gracias Padre porque me escuchas, habiendo dicho esto, fíjate este momento, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, acá afuera, es lo que menciona en el original, sal. ¿Te imaginas lo que pasaba en ese momento? Era un momento de dolor, estaban desconsolados, recuerda. Algunos parecían que hasta estaban creyendo o medio burlándose de Jesús. Ahora yo veo esta escena, no sé si te gusta o no, pero pues conoces el boxeo, ¿no? Digo, a lo mejor es medio burdo el ejemplo, pero yo me imagino a Jesús como este campeón del cielo, encarándose en este ring, donde está en el otro costado la muerte, esa persona a la cual todos han temido y que temen enfrentarse a ella, y de repente Jesús se para con una autoridad y su palabra es suficiente para derrotarlo por medio de lo que Él dice. Jesús derrota la muerte por medio de lo que Él dice. La muerte no puede resistir a Jesús. Jesús da una instrucción y Lázaro responde. Ahora me gusta cómo ha dicho, decía San Agustín de Hipona. Él decía, Jesús tuvo que ser específico en decir que fuera Lázaro el que viniera afuera. Porque si Él hubiera dicho únicamente, ven fuera, se hubieran levantado todos los muertos que estaban ahí. Muy probablemente.
Específicamente Él dijo, quiero que Lázaro sea el que venga. Ahora, ¿por qué lo hizo en voz alta? ¿Por qué lo gritó? Porque Él quería hacer evidente que lo que Él estaba haciendo, número uno, estaba bajo la voluntad de Dios, pero también que Él tenía el poder para hacerlo a través de su palabra. Y mi hermano, qué importante es eso. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, pero la palabra de Dios interviene. Aquí vemos cómo la palabra de Dios es lo que da vida. No fue la obediencia de Lázaro, sino que fue el poder de su palabra. Y esa palabra, mi hermano, sigue estando vigente el día de hoy. Dice Hebreos capítulo 4, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y a lo mejor tú como creyente dices, bueno, yo he rendido ya mi vida a Jesús, he entendido que es mi Salvador, pero por causas de mi pecado me he alejado, he llegado a situaciones de muerte, de desesperanza, no sé cómo volver, cómo regresar. Vuélvete a la palabra, sus palabras son vida, dice Jesús, y aquí lo estamos viendo de una manera muy gráfica. ¿Te imaginas ese momento, el clímax de las señales? Ahora me encanta porque no solamente Jesús da la instrucción a Lázaro, sino que también vemos algo muy importante. Puse ahí en pantalla. Las instrucciones que Jesús nos da, juntamente también nos da la capacidad para obedecerlas. Es decir, Lázaro resucita cuando escucha la palabra de Jesús, y también cuando nosotros venimos a Él, de repente te encuentras en situaciones que ya das por muertas y dices, mira, es que necesitas alinear tu vida nuevamente a la palabra. Lo que sucedió fue que empezaste a vivir detrás de otros maestros, detrás de otras situaciones que te llevaron a muerte, a desesperanza. Pero cuando volvemos a nuestro Creador, aquel que su palabra es vida, entonces podemos confiar que viviremos nuevamente. Y de ahí me encanta, y yo sé que tú lo has visto también, y es lo glorioso de ver a Jesús, no solamente esta vida espiritual que Él nos da y que es el más grande milagro, sino también ver vidas restauradas, ver matrimonios restaurados, que de repente lo que sucedió fue que ellos entendieron, ¿sabes qué? Separado de Jesús no he podido hacer nada. Y a lo mejor no fue que lo entendí que es el maestro porque lo seguí, sino que lo entendí porque no lo seguí. En mi caso, por ejemplo, que crecí en una casa cristiana y me hablaban de la palabra, pero estaba muerto en mis delitos y pecados y no quería saber, honestamente, yo entendí que es el maestro porque le busqué por todos lados fuera de Él. Y cuando acabas siempre encontrándote con llegar a nada, con vacío, tristeza, dolor, relaciones rotas, corazones lastimados, familias disfuncionales, es entonces que dices, es cierto, Él es el maestro. Y mi anhelo es que si tú no has llegado a ese punto de desesperanza, no llegues a ese punto. Hoy Cristo te ha traído aquí para en ese lugar que estás comiences a seguirle. Y si ya has llegado a ese punto, hay esperanza para ti. Recuerda que por más oscuro que parezca el momento, es el lugar preciso donde más luce la gloria de Jesús. Pero vuelve a su palabra y confía. Es que ¿cómo voy a confiar y otra vez regresar y otra vez pedir perdón y otra vez volver a... Confía que si Dios te está hablando, Él también te va a dar la capacidad para obedecer lo que Él te está llamando a hacer. Entonces, Lázaro sale ahí con las manos atadas, con pies y vendas. ¿Te imaginas la escena? ¿Cómo habrá sido, no? Todos ahí vemos como en la escuelita dominical, como así tipo momia, ¿no? Y puede ser. Pero mira lo que dice, versículo 44, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Te das cuenta? Intencionalmente Jesús pudo haber hecho que saliera sin las vendas. De hecho, sabemos que cuando Jesús resucitó, las vendas o los lienzos quedaron ahí en la tumba. Entonces, pudo haber hecho lo mismo. Ahora, ¿por qué deja ahí? Bueno, lo que les mencionaba hace rato, Jesús quiere hacer parte a los que están ahí para que puedan también participar en este momento glorioso, porque les dice, desátenle y déjenle ir. Entonces, ¿por qué le dejó? Me gustaban esos elementos, porque está poniendo a prueba la obediencia. Fíjate que a mí me encanta, lo he dicho muchas veces, Jesús podría salvar a través del Evangelio proclamándolo en las nubes, proclamándolo de alguna forma que nosotros ni tuviéramos que participar, pero Él ha decidido, como dice Pablo a los Corintios, poner ese tesoro, eso tan glorioso en vasos de barro imperfectos como tú y como yo, que es el Evangelio. No porque tengamos algo bueno, sino porque Él es bueno. Y si has estado ahí en algún momento que dices, wow, sí,
cuando he servido a Dios y que te sientes incapaz, pero Dios hace lo que tú no puedes hacer y encuentras descanso en tu alma cuando le obedeces porque sabes que estás en el lugar correcto y la dirección correcta de caminar detrás de Jesús. Ahora, aquí quiero hacer como un paréntesis porque mencionaba de manera muy rápida hace 8 días, pero esta parte de Lázaro no solamente nos da esperanza en el aquí y en el ahora. Evidentemente, aún por muy oscuro que esté el punto de tu vida, si Cristo te ha traído aquí es porque te ama y porque esa obra que Él comenzó en ti la perfeccionará hasta el día que estés nuevamente con Él y te está en amor y en gracia invitando a volverte a Él, a su palabra, a dar vida a eso que tú crees que ya está muerto. Pero espiritualmente, esta es una foto o de las fotos más gloriosas de lo que Cristo hace en los creyentes. Piensa en esto, lo que vive Lázaro físicamente es lo que aquellos que hemos creído en Cristo vivimos espiritualmente. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos andábamos así. Cuando ves a alguien inconverso y dices, ¿por qué actúa así? Bueno, así éramos nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 3, entre los cuales, o a lo mejor estás así aún el día de hoy, pero mira la esperanza que hay, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, es algo glorioso cuando aparecen los pero de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué hizo todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lázaro no pudo haber dicho, es que yo allá en ultratumba, o no sé cómo decirlo, le eché un montón de ganas, y como le eché un montón de ganas, entonces resucité. No hay nada de qué gloriarse, mi hermano, y por lo tanto eso nos lleva a tener tanto contentamiento y tanto gozo y querer anhelar seguir a nuestro Señor. Ahora, así como Lázaro, nosotros estábamos muertos espiritualmente y al escuchar el Evangelio tuvimos esta vida, el Evangelio resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué sucedió eso? Continúa versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para buenas obras. Efesios 4:22, la contraparte, ya dijo que sin Cristo vivíamos en delitos y pecados. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De manera concreta respecto a Lázaro, la imagen. ¿Te imaginas a Lázaro después de salir del sepulcro, que se hubiera quedado con sus lienzos, con las vendas, que anduviera con su traje todo sucio, todo apestoso? Hubiera sido honestamente algo desagradable, como que algo no hubiera concordado ahí. Muchas veces como creyentes estamos así, en la vieja manera de vivir. Y Pablo lo que dice es, tú no puedes darte vida primeramente, pero una vez que tienes vida, que Cristo ha abierto tus ojos, que ha abierto tu mente para su palabra, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es algo interior, no son ritos externos, sino algo interior. Despójate del pecado y vístete del nuevo hombre, vístete de Cristo. Ojo, mi hermano, no es vestirnos para que nos acepte, ya vimos que es únicamente por su gracia, sino partiendo de que ya eres acepto, ya eres amado por su gracia. Cuando estabas muerto, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida únicamente por su misericordia, pero es en respuesta a eso que andamos en esta nueva vida vestidos de Jesús. Escuchaba a alguien en algún momento respecto a estos versículos y me gustaba cómo él ponía la ilustración. Me decía, mira, es como cuando te bañas. Ya, caray, ¿cómo no? Lo primero que haces cuando te bañas, ¿qué es? Pues te despojas de tu ropa sucia. Lo segundo que haces cuando te vas a bañar, pues es que abres el agua, haciendo alusión a la palabra de Dios, lavar tu mente todos los días, que haya renovación de entendimiento. ¿Y qué es lo que haces después de bañarte?
No creo que recojas la ropa que ya te quitaste, que está sucia. Evidentemente te vistes con nueva ropa, te vistes nuevamente. Entonces es el llamado a vestirnos nuevamente en el hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces veo en Lázaro que Dios quiere también ilustrarnos a nosotros, que hemos sido resucitados por su gracia para andar en novedad de vida, quitarnos esos viejos trapos que son incoherentes a la nueva identidad que tenemos en Cristo y el deleite que encontramos en Él. Otra vez, no es hacer esto para que nos acepte, sino partiendo de que somos santos, somos amados por el puro afecto de su voluntad. Versículo 45, entonces, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pues imagínate, ¿cómo no creer después de que ves ahí a Lázaro? Ya era evidente que si eso no te hacía ya clara la fe de que Jesús era Dios y tenía todo el poder. Pero, versículo 46, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se divide la multitud. Y mi hermano, tú estás aquí y vemos aquí que no es por falta de evidencias. La Biblia no está llena de falta de evidencias, está llena de evidencias. El creer en Cristo, lo hemos dicho, no es venir y dejar tu cerebro en tu casa y ya lo que me diga. No, la palabra de Dios tiene muchas evidencias que nos dan contundentemente la muestra de que Jesús es Rey, de que Jesús es Dios. Ahora, aquí hay una división. Están los que creen y los que no creen. Tú no puedes permanecer en un punto neutral. Tú no puedes postergar y decir, bueno, sí, después creo, luego, más tarde, a ver si para el otro domingo. El hecho de mantenerte en un punto intermedio es un rechazo. Ahora, dice versículo, y me encanta esto porque era el propósito de Jesús de la resurrección, que creyeran en Él y tuvieran vida eterna. Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Jesús no es quedarnos como, wow, qué impresionante que Lázaro resucitó. Sabemos que Lázaro nuevamente iba a morir, pero de ver el poder que tiene sobre la muerte y finalmente a través de eso creer que Él es el Hijo de Dios y entonces tengamos vida en su nombre. Yo te pregunto, ¿en qué punto estás tú el día de hoy? ¿Crees en Jesús? ¿Lo has abrazado como Señor y Salvador? ¿O estás postergando esta decisión? Versículo 47, mira lo que hacen los principales sacerdotes. Dicen, entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Pues, ¿qué haremos? ¿En serio? Si hace muchas señales, pues cree, ya qué más te queda. Solo puedes o creer o empeñarte de verdad en no creer, pero ellos siguen empeñados. ¿Por qué? Si le dejamos así, todos creerán en Él. ¿Y cuál era el problema? Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Te das cuenta que la dureza de corazón y la necedad que decide rechazar a Jesús no es porque no tenga evidencias? ¿Qué mayor evidencia que ver ese milagro? De repente hay personas que dicen, no, pues si yo viera algo así, yo definitivamente creería. No, a la luz de la palabra no es así. Los milagros no producen fe. La fe, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay personas que vieron este tremendo milagro, pero no tuvieron fe porque no escucharon la voz del pastor. Nuestro principal enfoque como creyentes no es ir detrás de estos grandes milagros, sino que es ir detrás cada día de la palabra de Dios. Ahora dice versículo 47, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos están viendo por lo suyo. Dicen, si él definitivamente logra que todos crean en él, vendrán los romanos, van a tener miedo que Jesús se ponga como rey y van a destruir nuestro imperio. ¿Cuál es la lógica de estos personajes? Bueno, si todos creen en Jesús, perderemos el control, perderemos autoridad y por lo tanto perderemos privilegios. ¿Y sabes qué? Yo no sé si tú estás así el día de hoy. Yo muchas veces antes de realmente rendirme a Jesús, me encontré ahí. Y esa es la razón por la que muchas veces no queremos rendirnos a Jesús. Porque significa entregarle todo el control de tu vida. Y dicen, hombre, ¿cómo lo voy a entregar? Voy a perder influencia en mis amigos. Y yo entregarme a eso no. Y mis viajes, y mi fama, y mi estatus, y mi casa.
y a lo mejor tengo que cortar esta relación que no agrada a Dios. ¿Cómo voy a cortar eso? ¿Cómo voy a salirme de este círculo social? ¿Cómo voy a perder a mi familia? A lo mejor que ya me ha advertido que si sigo a Jesús me olvide de ellos. Y esa es la razón por la que muchos no quieren venir a Jesús, no les conviene. Pero mira lo que dice versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Toda la resolución de Caifás dice: mejor que muera uno y no toda la nación. Quiere cuidar lo suyo. Ahora, ¿cuál es lo irónico de esto? ¿Sabes qué pasó aproximadamente 70 años después? Pasó lo que ellos tenían tanto miedo. Es decir, los romanos al final del día, 70 años después, vinieron y los destrozaron, y los judíos fueron dispersos por muchísimos años. Pero estos hombres están aquí, como muchas personas que Dios les habla y sacan la calculadora, por decirlo así, y están como calculando ahí: híjole, realmente sí me conviene seguirle, voy a perder esto, como que no, mejor lo postergo, mejor me quedo con lo mío. Pero al final del día terminará pasando eso que tanto temen. Y mi hermano, si tú estás con esa fe calculadora en mano, calculando lo que implica y lo que va a repercutir en tu vida, en tu familia, déjame decirte que a la luz de la palabra, si no sigues a Jesús, vas a perderlo a igual. Ahora, no es una amenaza, es una advertencia. Es lo que vemos aquí en la palabra y que Jesús mismo dice en Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, un punto también muy importante aquí es lo que sucede con Caifás. Y me encanta esto, porque Dios es tan poderoso y está tan en control de todas las cosas, que aquí está utilizando las palabras de una persona que quiere terminar con Jesús para profetizar el gran propósito por el que Jesús vino. Mira lo que dice versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Este hombre le dio un significado de maldad a sus palabras. Sus palabras reflejan la completa maldad hacia Jesús. Pero la ironía es que por la providencia de Dios, Dios utilizó esas palabras para revelar el asombroso plan de Jesús. Y es que ese es el evangelio, mis hermanos, que Dios nos ofrece a través de Jesús, que no perezcamos y que mediante la muerte de Jesús, el cual saldó la deuda, ya no tengamos que perecer. Y entonces pasemos una eternidad no alejados de Dios, sino a los pies de nuestro Señor Jesús. A pesar de esta maldad de este hombre, de este repudio a Jesús, Dios usa sus palabras y le da otro sentido de que efectivamente era mejor que muriera un hombre, no solamente por la nación, sino dice versículo 52, por todos los que estarían dispersos, en los cuales también aparecemos tú y yo. Era mejor. Cristo vivió esa vida perfecta de obediencia que ni tú ni yo podemos vivir, y murió en tu lugar y en mi lugar. Dice primero de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Estaba anunciando lo que finalmente se iba a cumplir. Así que mira lo que sucede, versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y a partir de ahí, mis hermanos, acuerdan matarle y pasa a ser un hombre buscado por las autoridades judías. Ahora estas personas también ilustran mucho lo que sucede, y espero no sea tu caso el día de hoy. Mi oración es que Dios realmente pueda hablarte y pueda responder en obediencia, en arrepentimiento y fe. Pero así sucede con personas que han sido ya inexcusables ante la evidencia de Jesús, pero por no rendirse a Él y lo que eso implica, entonces quieren matarle. No en sentido literal, pero quieren apagarle. ¿Sabes qué? Ya no me hables de Jesús, mejor ya no voy a la iglesia. Mejor ya no quiero escuchar nada lo que tenga que ver, ya no me hables más. Aman más las tinieblas, su propio reino, pero no es por falta de evidencia. Pero si Dios te ha traído aquí, es para que realmente tú veas la esperanza que hay en Él, y en respuesta a eso respondas caminando con Él. Mira cómo reacciona Jesús, y vamos a ir llegando a la parte final del pasaje.
Por tanto Jesús, porque ya acordaron matarle, es una persona perseguida, ya no andaba abiertamente entre los judíos Jesús, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se aparta, no es porque tenga miedo, sino porque está en control y sabemos que su hora no ha llegado. Versículo 55, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esta ya es la última Pascua de Jesús. A partir de capítulo 12 ya son las últimas semanas de Jesús. Entonces dice que están subiendo antes de la Pascua. Recordar que subían los judíos a hacer ritos de purificación. Suben y mira cuál es la actitud de la gente hacia Jesús. Versículo 56. Tenían morbo, curiosidad. Dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y a lo mejor hay alguien así también el día de hoy aquí. Y hay personas así como con curiosidad a ver qué hace Jesús, a ver qué pasa en la iglesia. Que no tienen realmente un corazón honesto, pero aún a pesar de eso, créeme, aún a pesar de eso, tú pudiste haber llegado con esa actitud, pero aún a pesar de eso, Dios te ama tanto que no te va a dejar así. Jesús no se aleja por temor, Él sabe que su agenda está marcada por el Padre. Y veremos cómo termina a partir de capítulo 2 estos últimos días. Versículo 57, entonces los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y aquí, mis hermanos, es donde podríamos decir, el camino se abre para Judas. Sabemos que Judas va a entregarlo. Podemos a lo mejor intuir que Judas ya andaba batallando mucho en ese momento y cuando dice, mira, si alguien sabe dónde está, manifiéstelo. Pero era una insatisfacción que ya traía probablemente y que se va a manifestar más adelante. ¿Qué vemos como conclusión brevemente? Yo puse 3 conclusiones brevemente de este pasaje y no es mi intención que sea eso, espero que Dios nos haya hablado también personalmente y en muchas otras cosas. Primero, a la luz de todo, Juan capítulo 11, debemos entender que Jesús será glorificado a través de las tragedias también en nuestras vidas para que podamos conocer aspectos que desconocíamos de Él. Como creyentes podemos descansar en eso, a diferencia de estas falsas doctrinas de prosperidad, de no, es que cómo estás pasando aflicción, enfermedad, dolor, si eres hijo del rey, mira, ¿sabes qué? Aún eso Dios lo utiliza para un bien. Job capítulo 42 versículo 5, ¿recuerdas esa parte final de Job? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y por qué puede decir eso Job? Bueno, porque hay 40 y tantos capítulos de por medio. Y es interesante que a lo largo de todo Job nunca vemos por qué sufrió, Dios nunca, no es que le dé la respuesta. Y alguien decía, mira, cuando Dios no te da la respuesta de lo que tú quieres es porque Dios es la respuesta. Cuando tú no tienes esa respuesta de lo que tú quieres es porque Él es la respuesta. Puse esto en pantalla, no necesitas entender todo para estar tranquilo, sino poner tu fe y confianza en Jesús, que está en control de la vida de sus ovejas y usará todo para glorificarse y hacerte depender más de Él y ser más como Él. El propósito y el tema de esto es que podemos descansar en que si tú eres oveja de Jesús, Él está en control de tu vida y aún las aflicciones Él las permite para glorificarse en tu vida y puedes tener la confianza que Él te llevará a un buen puerto y ese buen puerto es estar en su presencia siempre. De tal manera, ponía esto en pantalla y me lo he tenido que estar recordando cada día. A la luz de esto, el propósito de Dios en mi vida no es mi comodidad, sino mi santificación y su gloria. Otra vez, el propósito de Dios en mi vida no es mi comodidad, sino mi santificación y su gloria. A veces cuando decimos, es que, ¿cuándo se va a acabar esto? Ya quiero que cambie esta situación, ya quiero que cambie mi esposo, mi esposa, mis hijos, ya quiero que se arregle. ¿Por qué? Porque quiero estar más cómodo. Pero Dios quiere utilizar también esa resistencia, esa prueba para santificarte, para hacerte más como Jesús y entonces Él pueda lucir glorioso. Segunda aplicación que puedes sacar de alguna manera aquí, aprendimos que Jesús comprende nuestro dolor y Él es empático, Él está dispuesto a consolarnos. Por lo tanto, ven a Él y adórale. No hay mejor lugar en el cual podamos estar que estar a sus pies. Cuando nosotros oramos y le adoramos, lo podemos hacer con esta confianza de que no oramos para que cambien las cosas, sino para recordar que Él está en control
y recordar que Él está dispuesto a consolarnos y que Él está dispuesto a santificarnos y a lucir glorioso a través de esa circunstancia. Y la última y creo más importante parte de este pasaje es que Jesús tiene poder y victoria sobre la muerte. Él es el Mesías prometido. Él demuestra en esta escena tan clara que está conquistando la muerte. Honestamente, si hay algo que no se puede solucionar en la humanidad, comúnmente dicen, si hay una estadística segura, es la muerte. De 10 mueren 10. Por más que tú seas fit, que tengas un buen de dietas, que te vuelvas así súper cuidadoso, cirugías, vitaminas, todo lo que tú quieras hacer, pensemos en eso, pero tú y yo no lo podemos solucionar. La muerte va a llegar a todos nosotros. Ahora, en Cristo tenemos la confianza de que finalmente sí, la muerte llegará a nuestro lugar si es que Él no viene antes, pero la muerte para el creyente, para todo aquel que ha abrazado a Jesús como Señor y Salvador, ya no tendrá poder. Cuando ese día llegue, mis hermanos, ya estaremos ya no delante del llanto, del dolor, del sufrimiento, sino que estaremos libres de todo eso, una eternidad con nuestro Señor. De tal manera que, mis hermanos, no midamos el amor de Dios por las circunstancias, midámoslo por lo que Él hizo en el madero y sabiendo que Él tiene control y utilizará todo para un bien de hacernos mal como Él. Por eso dice Juan capítulo 5, y con esto voy a ir terminando, versículo 24 al 29. A lo mejor tú estás acá por primera vez y dices, wow, pues es la primera vez que escucho la palabra, que conozco a Jesús, la implicación de todo lo que esto, déjame postergar esto, voy a pensarlo. Mira lo que dice Juan 5, 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, escucha bien esto, mi amigo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto no es simbólico, esto es literal. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, es esto. Todos resucitaremos. Todos un día escucharemos la voz de Jesús que dirá, ven y levántate. Pero mi amigo, no todos vendrán a vida eterna de salvación. No todos vendrán a vida eterna de salvación, sino que hay otros aquí que resucitarán para condenación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tienes que creer en Él, tienes que poner tu confianza en Él, tienes que renunciar a tu vida, reconocer que Él te creó, que tú has pecado, te has alejado, que merecías la condenación y el castigo, pero en su gracia, en su misericordia, Dios te ha dado el perdón a través de Jesús y aferrarte únicamente a la salvación por medio de los méritos de Cristo. Entrégate a Jesús. Dice Hebreos 4, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así a lo mejor estás en un punto como Lázaro y a lo mejor hoy te está hablando, te está dando vida, responde a Él en arrepentimiento y fe. Finalmente vamos a orar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es clara, Señor, y mi anhelo es que ante eso, Señor, y ante los que estamos aquí, Señor, podamos responder y no endurezcamos nuestro corazón. Y sé que aquí hay varias personas que a lo mejor están escuchando esto por primera vez y solamente tú puedes dar vida, Señor. Tú nos has hablado, tu evangelio ha sido expuesto, Señor, y yo te ruego que tu Espíritu Santo los convenza de justicia, de pecado, de juicio, Señor, y puedan tener vida, Señor, y andar en novedad de vida, Padre. Pero a lo mejor también hay personas aquí que ya son creyentes, pero han llegado a este punto realmente que por causa de alejarse de tu palabra, han sufrido las consecuencias y ahora su vida no es vida, Señor, sino que a lo mejor hay áreas de su vida o incluso su relación contigo que consideran ya muerta, Padre. Yo te ruego que así como Lázaro salió de ahí y fue despojado también de sus vendas, de eso que estaba sucio, Padre, que en la confianza que hay en ti de venir al trono de tu gracia, de confesar nuestros pecados y saber que tú nos perdonas, que tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, puedan volver el día de hoy, Señor, y abrazar a esta promesa que hay en ti, Padre. Y entonces caminar conforme a tu palabra, andar en novedad de vida, coherentes a la identidad que ya les ha sido dada por
por gracia a través de Jesús. O a lo mejor hay personas también que están en situaciones de aflicción, Señor, y yo te ruego que sea una realidad esto, Padre, que no desperdiciemos nuestra aflicción, que no desperdiciemos estas situaciones de desesperanza, sino que más bien, Padre, puedan ser tiempos donde podamos ir a ti, a tus pies, Señor, y saber que tú eres glorificado, no solamente en tronos, sino también en los desiertos, Padre. Así que gracias por tu palabra, gracias porque sabemos y tenemos la confianza de que tú nos escuchas, de que tú te compadeces, pero también de que todo lo que tú haces lo permites para una santificación y la gloria tuya, Padre. Así que recibe esta adoración en el nombre de Jesús. Amén.